la morfofisiología, que es, etimológicamente, va a proceder de 3 palabras: morfe, physis y logos. Morfe significa forma, physis naturaleza y logos estudio. Estas 3 palabras, o sea, la morfofisiología, se va a encargar del estudio de la estructura y la función de todas las partes del organismo, así como también del organismo en conjunto. Vamos a hablar de los niveles de organización de los seres vivos. Como ejemplo vamos a usar al sistema cardiovascular. Primero se va a empezar por una partícula subatómica. En este caso podríamos usar los electrones, los protones, los neutrones. Esta unión de partículas va a formar un átomo. El átomo tendría que ser el carbono, hidrógeno, el oxígeno. Y la unión de átomos va a formar una molécula. La molécula puede ser el de agua, que ya es H2O, o los lípidos o de proteínas, van a formar una célula. En este caso, la célula sería el cardiomiocito. La unión de estas células va a formar un tejido, que sería el miocardio, o puede ser el endocardio o el epicardio. La unión de todos estos tejidos va a formar un órgano, en este caso el corazón. Y la unión de muchos órganos, de varios órganos, van a formar un sistema, que es el sistema cardiovascular. La unión de sistemas, como el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, varios sistemas van a formar un organismo. Este organismo, al juntarse con varios, van a formar una población. Y al varias poblaciones, una comunidad, y entre una comunidad vamos a tener un ecosistema, porque va a estar el aire, el agua, la luz, todo, ¿no? Y la unión de ecosistemas, ya la biosfera. Sabemos que un tejido va a ser la unión o el conjunto de varias células especializadas que trabajan en conjunto para cumplir una función específica. Tenemos 4 tipos de tejidos: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Primero, el epitelial va a tener la función de proteger, absorber, secreción y transporte. Y se va a dividir en 2. Primero, se va a clasificar según la cantidad de capas. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí tiene solo una capa. De aquí a aquí. Entonces, esto sería un epitelio simple. En cambio, acá vamos a observar una capa, 2 capas, 3 capas. Y a este le llamaríamos epitelio estratificado. Y ahora, según la forma de la célula, vamos a encontrar a un epitelio plano. Plano como este de aquí. Este sería un plano. Un cúbico, tiene la forma cúbica y su núcleo al centro. Esto es cúbico. Y una de forma cilíndrico. Tiene núcleos largos y al centro. Este sería cilíndrico. Como segundo tenemos al tejido conectivo. Acá vamos a encontrar 2 tipos: al tejido conectivo propiamente dicho y al tejido conectivo especializado. Estos tejidos conectivos se va a encargar de sostener, unir y proteger los tejidos y órganos. En el tejido conectivo propiamente dicho tenemos al laxo y al denso. Estos se van a encargar de, por ejemplo, el laxo se caracteriza por una matriz extracelular abundante y gelatinosa. Va a tener fibras de colágeno, elastina y reticulares dispersas de manera irregular.
Y el tejido conectivo denso va a tener una matriz extracelular menos abundante y más firme, con fibras de colágeno densamente empaquetadas. Después vamos a encontrar el tejido conectivo especializado. Primero, el cartilaginoso. Esto viene ya del cartílago al óseo, del hueso, sanguíneo, sangre y lo que es adiposo, que es grasita. En tercer lugar tenemos el tejido muscular. El tejido muscular es responsable del movimiento, ya sea corporal de nuestras extremidades o internamente de nuestros órganos. En este tejido vamos a encontrar tres tipos. Al músculo esquelético, que se va a encargar de todos los movimientos voluntarios de nuestras extremidades, como flexionar, extensión. Al músculo liso, que vamos a encontrar en nuestros vasos sanguíneos, en nuestros intestinos, en nuestros órganos, y al músculo cardíaco, obviamente del corazón. Por último tenemos al tejido nervioso. Ese tejido se va a encargar de la comunicación y transmisión de señales en el cuerpo. Primeramente vamos a tener a la neurona, que sería esta de aquí, que se va a encargar de transmitir impulsos eléctricos, y a las células glía, que serían estas de aquí, que van a tener la función de soporte y protección a la neurona. Ahora, ¿qué será la homeostasis? La homeostasis, según Claude Bernard, es el equilibrio, ¿ya? El equilibrio entre nuestro medio interno y el medio externo. La homeostasis hídrica, ¿ya? Se dice que una persona adulta tiene el 60% de agua en su peso corporal. En cambio, en un lactante es de un 75% de su peso corporal, y en un anciano es de 50% de su peso corporal. Muy bien. Pero vamos a hablar de los compartimientos celulares, ¿no? Que vamos a tener al intracelular y al extracelular. Nos dicen que en el intracelular se va a considerar el 40% de nuestro peso. O sea, si yo peso 50 kilos, tendría que sacarle el 40% de mi peso para saber cuánto de líquido intracelular tengo. En este caso sería mi 40%, sería 20. Eso sería mi peso, mi líquido intracelular. Pero en nuestro líquido extracelular nos dice que es el 20%. Pero en el intersticio es el 15% y el plasma es el 5%. ¿Ya? De acuerdo. Si fuera el 15%, igual sacaría el 15% de mi peso, que es 50 kilos. Y en el plasma sería igual, el 5% de mi peso, que sería el 5% de 50. ¿Qué es la osmosis? La osmosis es la relación que hay entre el soluto y el solvente. Imaginemos que esto es agua, que cada uno tiene la misma cantidad de agua, está en equilibrio. Pero si, por ejemplo, nos comemos algo salado, muy salado, esta sal, a través de haberse ionizado ya, va a pasar a nuestro sistema vascular, al plasma, como partículas. Por ejemplo, le voy a aumentar acá unas partículas. Aparentemente no va a estar hidratado, no va a estar en equilibrio. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que nuestro intersticio, esta parte de acá, le va a pasar el agua al plasma para así lograr el equilibrio, el balance. Pero imaginemos que nos tomamos más agua, ¿no? No vamos a tener la misma cantidad de partículas. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro sistema le va a pasar agua al intersticio y así se va a lograr un equilibrio. Si es que
hay demasiada agua, sería que estuviéramos bien sobrehidratados. Y si hay más partículas de lo normal, estaríamos deshidratados. Para estudiar el cuerpo humano es necesario hacer unos cortes para poderlos estudiar mejor. Si hacemos un corte sagital, a este le llamamos sagital, que nos va a dar un lado de derecha y el otro lado de izquierda. ¿Ya? Otro corte sería, si lo conocemos ahora, agarramos y hacemos un corte de esta manera, nos va a dar anterior y posterior. Y a este corte le llamamos coronal. Y por último, haríamos otro corte. ¿Cómo? De esta manera lo cortamos de la mitad. Y nos daría superior, inferior. Y a este corte le llamamos transversal.